Bienvenida, bienvenido, viajero, a este curso de Filosofía Oriental. Estamos en el viaje interior con el Bhagavad Gita. Aprende y transforma tu vida. Hoy estamos en la clase número 4 de 6 y vamos a hablar de el secreto de la acción. Vamos a hablar sobre todo de la estancia número 3 del Bhagavad Gita, de algo muy importante que puede cambiar y mejorar tu vida totalmente. Pero antes de entrar en la estancia 3, voy a ir un poquito hacia atrás porque en la clase pasada, en la estancia 2, me dejé algo que quiero compartir con vosotros y que es muy importante. Krishna le dice a Arjuna: las enseñanzas espirituales suscitan el medio de sobreponerse con ecuanimidad a las tres cualidades de la existencia material. Libérate de ellas, oh Arjuna, libérate de los pares de opuestos, de lo mudable y transitorio, y permanece firme en la conciencia del yo, de tu verdadero ser. Libérate de la ansiedad por las cosas de este mundo. No te dejes gobernar por las ilusiones de este mundo perecedero. Y aquí nos está proponiendo algo magistral, una de las enseñanzas más universales e importantes de la historia de la humanidad. Nos habla de las tres cualidades de la existencia. Digamos que en la filosofía de la India, todo el universo, en la filosofía antigua y también en la física cosmológica actual, todo el universo se está moviendo, todo vibra, todo se mueve, todo cambia, no hay nada estático en el universo que conocemos. Y para los sabios de la India, todo está regido por tres cualidades. La cualidad de tamas, que sería la inercia, las cosas que tienden hacia la inmovilidad, hacia lo inerte, pueden moverse pero sin fuerza propia, como empujados desde fuera. La tamasidad sería por lo tanto un defecto. Rajas, de donde viene la palabra rojo en castellano, rajas es la actividad, es la fuerza motriz que mueve las cosas. Y rajas significa un exceso de actividad, como una ansiedad o una hiperactividad. De forma que tamas y rajas serían los dos extremos opuestos del nivel manifestado, y lo que se ha de buscar siempre es la tercera cualidad, que es sattva, que sería el equilibrio dinámico entre las dos fuerzas opuestas. Por eso siempre, por ejemplo, en la medicina ayurvédica se habla de buscar las comidas sáttvicas o los estados sáttvicos de conciencia, o sea, buscar el equilibrio, el término medio en una dimensión superior elevada entre los dos defectos o excesos. Y fíjate que habla de liberarse de la ansiedad por las cosas de este mundo. Y fijaros que la ansiedad es una de las enfermedades más generalizadas hoy en día. ¿Cómo nos liberamos de la ansiedad, por lo tanto? Pues con esa perspectiva de que las cosas de este mundo pasan de un extremo al otro y de alguna forma hemos de emanciparnos, no dejarnos gobernar por las ilusiones, buscando el equilibrio, el término medio, el punto de equilibrio, como dirá luego el Buda en las enseñanzas budistas, el camino del centro, o como dice Confucio en la China, el sendero del Yu, el sendero del centro. No te inquiete la esperanza del premio. Cumple con tu deber sin otra razón que el deber mismo. Esto lo vimos en la clase pasada, si os recordáis, y esto lo estoy repasando porque nos va a llevar a el capítulo de hoy. Y también quiero leer algo de la estancia 2, que también nos va a dar el pie al tema de hoy. Dice Krishna a Arjuna: quien permite que su mente se apegue a los objetos de sensación queda de tal modo envuelto en ellos que terminan por esclavizarlo. Fijaros que no dice que lo material sea pecado o sea malo, sino que la mente humana se adhiere, se pega, se apega a los objetos de sensación. Es decir, que digamos una paella no es mala, está para disfrutarla, o una caipirinha en una playa de Brasil. No hay nada, digamos, pecaminoso en la filosofía
o malvado en sí mismo, sino que el problema es la adherencia, que la mente se queda apegada, se queda adherida. Y luego dice una frase maravillosa, increíble, que pienso que te va a gustar mucho. Ponle mucha atención. Dice, del apego surge el deseo. Del deseo, la pasión. La pasión, fijaros que proviene del griego patos, entonces es sufrimiento. De la pasión, la insensatez. De la insensatez, la apetencia sin freno. De la desenfrenada apetencia resulta el olvido. Y del olvido, la falta de discernimiento. Y de esta, o de la falta de discernimiento, la pérdida de todo lo demás. De manera que aquí nos está dando una enseñanza clave para la ética, para la filosofía, y también yo diría es un tratado de psicología humana universal. Porque fijaros, está hablando de esa cadena del apego al deseo, del deseo a la pasión, de la pasión la insensatez, de la insensatez la apetencia sin freno, de aquí el olvido. ¿El olvido de qué? Pues el olvido de que soy un ser humano, o del olvido de que estoy casado y tengo 3 hijos, o el olvido de que soy una madre y tengo a mis hijos en casa, el olvido de que soy un médico y tengo que curar a los cuerpos y no sé, hacer negocio con la medicación. Es decir, de la pasión y de la insensatez va surgiendo todos los males del ser humano. El olvido de nuestro rol, el olvido de nuestro dharma. Y cuando perdemos eso, perdemos el discernimiento, ya no sabemos elegir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo verdadero, qué es lo falso, o qué es lo real y qué es lo irreal. Y cuando perdemos el discernimiento, se pierde todo lo demás. Digamos que el ser humano entra en caos y ahí aparecen enfermedades psíquicas, conductuales o somatizadas. Pero, sin embargo, alcanza la paz quien dueño de sí mismo obra sin placer ni repugnancia, pensando solamente en el yo. Bueno, aquí nos está hablando de algo muy metafísico, porque nuestro yo verdadero está más allá de la física, es el yo más profundo que tenemos que descubrir y que en este viaje interior pues te voy a invitar a indagar, a buscar por dentro de ti qué es eso que permanece a lo largo de toda la vida, a lo largo de incluso de todas las vidas o reencarnaciones, ese testigo mudo o hablante silencioso que está dentro de ti, dentro de mí, y que Arjuna tiene que reconocer en lo más profundo de sí mismo, que ya os adelanto que después del Bhagavad Gita viene otro libro que se llama el Uttara Gita, y ahí se ve el final de la batalla y otras muchas cosas maravillosas que no vamos a tratar en este curso. Y dice Krishna, lo que para el vulgo es luz, es tiniebla para el sabio. Es decir, para el vulgo es luz, pues no sé, que te toque la lotería, que te encuentres un dinero fácil, que tengas un reconocimiento fácil por parte del pueblo, del vulgo, de los demás, que tengas poder fácil. Para el vulgo todo eso es luz, o sea, se queda prendado, maravillado, digamos, adherido a todo eso que le parece muy luminoso. Para el sabio, todo eso sería la luz de una baratija, sería la luz de una moneda falsa como una peseta sevillana, que dicen en España. Para el sabio es luz otra cosa. Para el sabio es luz la independencia, la liberación, la realidad, las leyes cósmicas, comprenderlas y fundirse, fusionarse con ellas, más allá de las cosas materiales, físicas o perecederas. Por eso podemos invertir también la frase. Lo que es luz para el sabio es tiniebla para el ignorante. De manera que no te extrañes, no te asombres, si lo que para ti es luz comienza a ser importante o comienza a ser verdadero en tu camino interior, es probable que para las personas no instruidas, como dicen los estoicos, pues sea pérdida de tiempo. Y te dirán, ¿para qué estudias filosofía? ¿O para qué indagas en el verdadero ser? Eso nunca jamás lo vas a encontrar, eso es una tontería. O sea, para el vulgo eso es baratija, eso es tiniebla, y para el sabio eso es el camino de autoconocimiento, de autoindagación. Y bueno, ya nos vamos
al capítulo 3, la estancia tercera, que se llama El secreto de la acción. Sin embargo, en el capítulo 2 hay un montón de contenido y siempre te voy a invitar a que lo leas, a que lo estudies, a que quieras el libro y lo subrayes, porque es una joya, es una maravilla. Se sabe además que, grandes personajes de la historia que hicieron cosas buenas por la humanidad tenían el Bhagavad Gita como un libro de referencia. Aunque también, como dije en la primera clase, todo conocimiento conlleva una responsabilidad y se puede utilizar mal. Por eso este conocimiento del Bhagavad Gita, en manos, digamos, de una mente egoísta o deforme, es un conocimiento. Pues igual que un cuchillo o un bisturí, en manos de un médico experto te salva la vida, es maravilloso, y en manos de una persona, digamos, retorcida, pues es un arma peligrosa. Por eso todo conocimiento puede ser tergiversado, disputado, y también ya dijimos que el objetivo de este curso no era, digamos, entrar en polémicas, discusiones teológicas, sino más bien utilizarlo como una herramienta para la vida cotidiana, para la vida práctica. Así pues, decimos que en la tercera estancia, Arjuna le dice a Krishna, si el recto pensar es más importante que el recto obrar, ¿por qué me incitas a la acción? ¿Por qué me impulsas a luchar contra mis parientes y amigos? Estoy confundido, dime cómo podré alcanzar la paz, la bienaventuranza. Bueno, fijaros la actitud de Arjuna. La actitud de Arjuna es muy buena y eso indica cómo debe ser la actitud discipular o la actitud filosófica. Si yo voy al maestro, si yo voy a Krishna, o si yo busco la voz interior de la sabiduría, creyendo que ya sé la respuesta, creyendo que lo que me va a decir es mentira, dudando de lo que me va a decir o negando lo que me va a decir antes de tiempo, pues no es una actitud adecuada. Por eso el filósofo empieza, como sabéis, en el solo sé que nada sé, que decía Sócrates. Y Arjuna muestra esta actitud, solo sé que no sé nada, solo sé que nada sé. Dime tú, Krishna, maestro, sabio, ilustrado, cuéntame cómo debo proceder. Y esa es la actitud adecuada para poder aprender de los grandes sabios. Y entonces Arjuna le estaba preguntando por qué le incita a la acción cuando le ha dicho que el recto pensamiento y la recta acción son similares en el fondo. Y esto es uno de los grandes secretos del universo también, que no creo que lo vayamos a descifrar ahora, pero por lo menos os vamos a compartir una perla, ¿no?, de sabiduría. Dice, el primer camino es el recto pensamiento, el segundo camino es la recta acción. Ambos son igualmente transitados y cada cual cree que su camino es el único verdadero. O sea que los seres humanos nos adherimos incluso a nuestro camino y nos fanatizamos con nuestro camino por muy espiritual que sea, y eso es un peligro. Por eso le dice, escúchame. Le dice, se engaña quien se cree que por abstenerse de la acción evita sus resultados. Bien, lo que nos está diciendo, según entiendo yo, es que toda la actividad mental y toda la actividad física, desde cierto punto de vista muy elevado, es lo mismo, sigue siendo una actividad. Y por lo tanto hemos de vigilar, cuidar nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestros juicios, como nuestras acciones, porque ambos caminos son acciones, generan karma, generan una acción y una reacción. Por lo tanto tenemos que cuidar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. También dice, el universo está en constante actividad y por lo tanto la persona que rehúsa la acción, dice no voy a actuar, en el fondo está actuando porque está respirando, está pensando, está deseando. Y yo aún diría que la mente humana está orando todo el rato, porque está pidiendo, está suplicando sin darse cuenta. La mente está eligiendo y cada vez que la mente elige percibir una cosa en lugar de otra, de alguna manera está deseando, está pidiéndole al universo. Por lo tanto, hemos de cuidar la mente, las emociones y las acciones. Y también dice, la acción, sin embargo, es preferible a la inacción y el trabajo es preferible a la ociosidad. El trabajo vigoriza la mente y el cuerpo,
prolonga y ennoblece la vida. Por lo tanto, nos va a incitar siempre a actuar, a movernos, a utilizar la mente, las emociones y la conducta, buscando el camino lo más recto posible, pero hay que utilizar la mente, hay que utilizar las emociones, hay que utilizar el intelecto. Por eso es preferible estudiar, leer, orar, meditar y siempre, digamos, trabajar, que no quedarse ocioso, porque ya sabéis, como dice el dicho popular, la ociosidad es la madre de todos los males. Y sin embargo, aunque nos incita a la acción, una y otra vez Krishna nos está incitando a la acción, sin embargo nos dice que no la hagamos por deseo. Por lo tanto, entronca con lo que vimos la clase pasada, que no actuemos por deseo, que no caigamos en semejante locura. ¿Por qué? Porque el deseo es una afirmación de que estamos separados de la unidad, separados de la divinidad. El deseo es como afirmar que yo necesito cosas y al afirmarlo se hace realidad en mí. Esto lo explica muy bien Michael Ende en La historia interminable. No sé si habéis leído ese libro, es una maravilla. Y entonces el deseo es la causa, digamos, de todos los males. Aunque en esta sociedad de deseo consumista se exacerba el deseo y se nos exige que deseemos constantemente. Y eso es una especie de contradicción, porque por un lado los sabios nos dicen mata el deseo y por otro lado esta sociedad nos incita a desear y a ambicionar y a tener pasiones. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, cuidar a qué le llamamos deseo, a qué le llamamos pasiones, para de alguna manera elevar la naturaleza de los deseos, la naturaleza de las pasiones, y en ese caso sí que podríamos tener deseos y pasiones, pero tratar de que sean lo más elevados posibles cada vez. Por ejemplo, en lugar de tener el deseo pues, de jugar a las tragaperras, jugar al bingo, jugar al póker, pues tener el deseo, por ejemplo, de aprender astronomía y conocer los planetas, conocer los astros. O en lugar de tener el deseo, pues yo qué sé, de fumar o de no sé, estar todos los días bebiendo en un bar, pues puedo tener deseos, pero elevo la calidad de los deseos, como os decía, y busco el deseo, por ejemplo, pues de jugar al pádel o el deseo de subir montañas, de ser escalador. Entonces, no podemos erradicar los deseos, pero podemos ir elevando la naturaleza de lo que vamos deseando. Y de esa manera, algún día, llegaremos a, digamos, darnos cuenta que el verdadero ser, el ser más profundo, nuestra identidad más profunda, finalmente no tiene nada que desear, solamente cumplir, hacer la voluntad de la divinidad, la voluntad del universo, la voluntad de Dios. Eso es lo que los grandes místicos llaman mi voluntad y tu voluntad son dos, es decir, donde antes había dos, son uno, perdón. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, o en el Bhagavad Gita, Arjuna llega a purificarse, a matar todos los deseos y llega a identificarse con Krishna y finalmente con la divinidad. O sea, que como dicen los estoicos, digamos, mi pequeño yo ya no tiene ningún poder, sino que yo acepto lo que sucede, lo que es necesario, acepto, incluso deseo que suceda lo que sucede. En otras palabras, estoy en el Dharma, estoy en la ley y ya no tengo deseos porque estoy deseando lo que desea Dios, lo que desea la divinidad. Bueno, es un poco metafísico todo esto, es difícil de explicar porque no solemos en la vida vulgar, en la vida cotidiana, ni pensar así, ni hablar así, ni vivir así. Pero si queremos elevar nuestra conciencia y nuestro estilo de vida para vivir en un estado de conciencia superior, un poco más elevado, pues tenemos que empezar a considerar qué es mi voluntad, qué son mis deseos, y cuál es la voluntad, cuáles son los deseos de la vida, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la vida? Bien, pues en esta estancia, en este capítulo, nos habla Krishna. Ahora Krishna se pone en modo divino, en modo divinidad. Ahora
Cuando habla Krishna, habla todo el universo, habla todo el cosmos. Y dice, si yo dejara de actuar, ¿no se desintegrarían los mundos? Si yo estuviese en inacción, ¿no seguirían los hombres mi ejemplo? Lo que está diciendo aquí Krishna, hablando como si hablara todo el universo, es que el mismo universo se mueve constantemente, aunque no necesita nada. Y dice, teniéndolo todo y no necesitando nada, sin embargo me muevo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nosotros, aun consiguiendo, supuestamente, imagínate que consiguieras la liberación o la iluminación, aún así seguirías moviéndote, seguirías plantando flores, seguirías comiendo, seguirías peinándote por las mañanas, con lo cual no penséis que la iluminación o la liberación es quedarse como una estatua de mármol, sino que todo lo contrario, ¿no? El yogi, el sabio, el ideal del sabio en el estoicismo se mueve con el cosmos, se mueve con el universo, llega a ser un habitante del universo. Y muy bien, Krishna le dice, por lo tanto, levántate y disponte a luchar. Otra vez, una y otra vez, en todos los capítulos le va diciendo, levántate, disponte a luchar, combate, combate, actúa, actúa, actúa. Deja la responsabilidad a quien pertenezca y libre de egoísmo, con la mente fija en el yo, entra en batalla. Bueno, aquí también nos da otra enseñanza muy fuerte, muy poderosa. Deja la responsabilidad a quien pertenezca. ¿Qué está diciendo aquí? Pues que tú tienes que cumplir tu rol, yo tengo que cumplir mi rol, y la responsabilidad o el rol que no me corresponde, tengo que soltarlo, tengo que dejarlo. No meterme en el dharma ajeno, en el rol, en la ley, en la misión ajena de cada persona, porque el dharma ajeno está lleno de peligros. Por eso dice, mejor es cumplir con el propio deber, por humilde e insignificante que sea, que entrometerse en el deber ajeno. Mejor es morir en el cumplimiento del propio deber que triunfar cumpliendo el deber de otro, porque el deber ajeno, el dharma ajeno, está lleno de peligros. ¿Qué quiere decir esto? Esto, ningún ser humano que yo conozca, o casi ninguno, vive en esta conciencia, en esta realidad. Solamente los maestros, los sabios, viven en esa realidad. La mayoría de los seres humanos se meten en el dharma de otras personas. Por ejemplo, odio a mi madre porque no me ama como yo quiero que me ame, que es el origen de un montón de enfermedades. Odio a mi marido porque no me protege como yo quiero que me proteja. Odio a mi esposa porque no me ama como... Entonces, odio a los políticos, odio a los gobernantes, odio... Entonces, las personas humanas odiamos, juzgamos o criticamos o nos resentimos porque las personas no actúan como nosotros quisiéramos que ellas actuaran. Y eso nos produce un sufrimiento brutal. De hecho, está demostrado a nivel de la psicología clínica contemporánea. Hay una terapéutica que se llama terapia racional emotivo-conductual del Albert Ellis, del doctor Ellis, y él viene a hablar de la tríada de la depresión. Dice que la depresión se origina por lo que pensamos sobre uno mismo, sobre el yo, lo que pensamos sobre los demás y lo que pensamos sobre el mundo, sobre las circunstancias, sobre la vida, sobre la naturaleza. Y de alguna manera nos metemos a opinar o a juzgar cómo deberían de ser las personas. Esta persona no debería hacer esto, no debería pensar así, no debería actuar así. O sobre el universo no debería de ser así, no debería existir la muerte, no debería existir la enfermedad en los niños pequeños, no debería existir el asesinato, la corrupción, los terremotos. Entonces, si os fijáis, estamos pensando, estamos deseando algo que no está en nuestro dharma, no está en nuestra misión, en nuestro rol. Si yo soy un ciudadano, si yo soy un padre de familia, o si yo soy un terapeuta, o si yo soy un profesor, yo debo cumplir ese rol y ningún otro. Es más, no preocuparme ni ocuparme por ninguno otro
de todos los diferentes roles que hay en el universo. Como dirán luego los estoicos en Roma, lo que depende de mí es lo que yo debo de hacer y hacerlo de la mejor manera posible. Lo que no depende de mí, incluso aunque yo crea que puedo influir en el otro, mi madre, mi hermana, mi mujer, mis hijos, de alguna manera tengo que respetar el dharma, el rol, el libre albedrío de todos los seres y de la naturaleza entera. No depende de mí. Y lo que no depende de mí, lo suelto, me libero. Y al concentrarme en lo que sí depende de mí, puedo ir alcanzando un estado de cada vez mayor responsabilidad, mayor libertad y mayor felicidad interior. Bueno, el secreto de la acción es maravilloso, es fascinante y terminamos la clase de hoy con una pregunta y con los ejercicios correspondientes. La pregunta es, Arjuna le dice a Krishna, oh Krishna, ¿qué es lo que en el ser humano incita al mal? Es una de las grandes preguntas de la filosofía, ¿no? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué es el mal? ¿De dónde surge el mal? Y Krishna le responde, la acumulación de sus deseos, cuya esencia se reúne para atacarlo, hija de la naturaleza inferior. Y pone la metáfora del humo. El humo ahoga o tapa un metal noble o puro, o la herrumbre, el óxido, oxida un metal puro y noble. Así, los sentidos y la mente inferior, la mente de deseos, tapan la verdadera esencia del ser humano, la verdadera naturaleza superior del ser humano. Dicho con otras palabras, ¿de dónde viene el mal? ¿Cuál es el origen del mal? Es que la naturaleza inferior, lo que Platón llamaría el alma concupiscible, el alma sensible, cubre o tapa o nubla a la mente verdadera, al yo superior o a la mente clara, a la clara mente, a la clara visión propia del ser humano. Es decir, que el ser humano se halla en un estado temporal de amnesia, en un estado temporal de ofuscación o de velo. Por eso quitar el velo en la filosofía oriental es ver al dios o a la diosa interior. Apocalipsis significa quitar el velo, levantar el velo. Y bueno, muchas otras cosas maravillosas dice, pero lo vamos a dejar aquí con las preguntas de reflexión. Toma nota si necesitas darle al pause y no te olvides, es muy importante que realices estas preguntas y ejercicios para que este curso sea muy útil para tu vida. Primer ejercicio, ejercicio de autoindagación. ¿Estoy realizando mis acciones con un sentido del deber y sin apego a los resultados? ¿Estoy realizando mis acciones en la vida con un sentido del deber y sin apego a los resultados? ¿Por qué? ¿O por qué no? ¿Por qué no estoy realizando? De las respuestas que des depende toda tu vida entera, todo tu futuro. Segundo ejercicio, es un ejercicio práctico. En este caso, un ejercicio también de 10 minutos, que es el siguiente. Escoge una tarea diaria, una tarea sencilla, diaria, como pueda ser barrer o fregar los platos, y realízala con plena atención, sin esperar ningún resultado, realizándola con total atención. Observa luego cómo te sientes. Bueno, el ejemplo que yo utilizo mucho es cuando fregamos los platos, siente la temperatura del agua, el sonido del agua, la espuma, el material de loza o de metal de los cubiertos. Es decir, aprender a poner la mente totalmente presente en pequeñas cosas de la vida cotidiana,
pequeños ejercicios de conciencia plena, de atención plena. Aquello que hoy está tan de moda, que se llama mindfulness, mente plena o atención plena. Mindfulness es muy viejo, tiene miles de años. Es la idea de hacer algo y hacerlo bien, sin esperar el resultado o sin mirar o sin desear ese resultado, sino de alguna manera nos está proponiendo estar donde está nuestro cuerpo, donde está nuestra respiración y también disfrutar de todo el camino. Y tercer y último ejercicio, ¿qué acciones de mi vida puedo transformar en servicio desinteresado hacia los demás? ¿Qué acciones de mi vida puedo transformar en servicio desinteresado hacia los demás? Y aquí finaliza, mi querida amiga, mi querido amigo, la tercera estancia del Bhagavad Gita titulada El secreto de la acción y finaliza nuestra cuarta clase, porque la primera era introducción. Y nos vemos en la siguiente clase después de hacer los ejercicios y los deberes. Un abrazo grande desde Zaragoza. Y esta clase se la quiero dedicar a mi abuelo que tenía un huerto y que nos enseñó el secreto de la acción.